Bueno, inclinemos entonces el rostro para que oremos. Oremos. Padre Celestial, amante misericordioso, te alabamos y te agradecemos, oh Señor, por esta preciosa oportunidad de estar reunidos para estudiar tu palabra. Donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Pedimos, oh Señor, tu gracia para poder comprender los principios que tú usaste para que Guillermo Miller pudiera llegar a la conclusión que la última profecía de tiempo registrada en tu palabra se iba a cumplir y que estábamos entrando en la última fase del plan de redención. Ahora que esta última fase está por terminar, tanto más necesitamos tu dirección para poder entender lo que significan estas cosas y estar preparados. Bendice a cada uno de los que estamos acá presentes, Padre. Permite, oh Señor, que por el poder de tu Espíritu esto pueda ser una bendición para cada uno, que pueda ser asimilado por cada corazón y podamos por el poder de tu gracia poder, oh Señor, participar de esa futura gloria que tú has prometido en Cristo Jesús, aun si participamos de su sufrimiento. Te lo agradecemos todo, perdona nuestros pecados, porque no hay nada bueno en nosotros. Todos somos pobres, miserables, ciegos, somos laodicenses y necesitamos la victoria, Señor, sobre este estado deficiente que ha impedido, Señor, que podamos estar preparados y ayudar a otros para que estén listos para cuando tú vengas. Gracias por tu bendición y la obra de tu Santo Espíritu en cada corazón. Sea tu nombre honrado y glorificado en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, bueno, acá hay otros invitados. Tatiana, la hermana Dora Estela, muy bienvenidos. La tía Cecilia también. Pues acá los que sabemos, 8 personas. Vamos entonces a comenzar. Primero, recordemos el objetivo de este estudio, y esto de pronto para las personas que no habían estado acá antes, es que estamos estudiando 14 principios para estudiar la Biblia, tomados de la experiencia de Guillermo Miller. Nosotros sabemos que este hombre de Dios, por un estudio diligente de su palabra y por tener precisamente eso, la humildad, el hambre y la sed de conocer cuál era la voluntad de Dios en su vida, fue el medio que el Señor utilizó para que a nosotros nos pudiera llegar la revelación de los últimos propósitos de Dios en esta fase del plan de salvación que está a punto de terminar. Es importante que entendamos, queridos hermanos, que Jesús está a punto de salir del santuario. Y así como en el tiempo de Miller, Dios, conforme a su propósito, trajo a cumplimiento la profecía para que su pueblo pudiera estar preparado cuando él entrara en la última fase. Entonces, así ahora el Señor nos está preparando para que podamos estar preparados, para que cuando él esté a punto de salir del lugar santísimo podamos tener la paciencia, la fe, la fortaleza y la sabiduría necesarias para poder afrontar lo que se venga y para poder ayudar a otros para que se encuentren con Jesús cuando él venga. Entonces, estas reuniones, por sencillas que parezcan, disculpen un momento. Entonces, estas reuniones, por sencillas que parezcan, tienen ese objetivo. Son muy importantes, hermanos, queridos hermanos, porque a raíz de la pandemia y de las cosas que han sucedido, donde se ha limitado la capacidad de reunirnos, aunque ya esto está cambiando otra vez, de todas maneras, es importante aprovechar porque nos da un poco de libertad para poder hablar estas cosas. Esto ya no se habla en las iglesias, muy poco. Es más, les digo una cosa, yo no he escuchado ninguna iglesia que hablen de los 14 principios de interpretación que Dios le dio a Miller. Yo siempre lo leí en el capítulo, una profecía significativa del conflicto de los siglos, pero de ahí para allá no he escuchado más. Entonces, en nuestras iglesias se nos ha enseñado que debemos estudiar la Biblia, pero no cómo estudiarla de la forma tan precisa que Dios se la reveló a este siervo suyo. Entonces, hoy vamos para los que no habían estado, ya vamos en la 4ª regla. Hoy vamos a estudiar esa 4ª regla. ¿Qué significa? Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios tiene un principio y es el que nosotros hemos manejado, que es el versículo base de esta lección y es el que está en el libro de Isaías, capítulo 28. Vamos a leer. Vamos al libro de Isaías, capítulo 28.
¿Todos me están escuchando? Ah, bueno. Sí, Lo todo importante- está Muy bien, lo importante es que me puedan escuchar. Hermanos, otra cosa, acuérdense de algo importante. Cuando yo se los digo por un sentimiento personal que yo he tenido en las reuniones, por ejemplo, cuando voy a escuchar a alguien, hay personas que somos más tímidas, entonces a veces nos cuesta, por ejemplo, decir algo, preguntar algo, de pronto por miedo a no equivocarse o a descacharse, a decir alguna vaina pues que no tenga como sentido, pero acá yo los invito a que nos sintamos en la libertad de hablar, listo, de hablar, de opinar, de preguntar, no importa que parezca que fuera una bobada o algo sin sentido, no, porque el objetivo de estas reuniones es la interacción y que podamos aprender, que podamos juntos aprender y para eso se necesita preguntar y cuestionar. Entonces, tengámoslo presente, hermanos, para que la reunión sea bien provechosa para todos. Si algo no se ha entendido en las reuniones pasadas, pues este es el momento. Lo otro que les iba a decir era que yo me imagino que ya algunos de los que están acá recibieron el enlace del video grabado de la tercera parte. Como se me dañó la grabación, entonces me tocó volver a regrabar a la mitad de la semana y yo se los dejé a algunos. Si a alguno le falta, con mucho gusto yo se lo paso, me hace saber por el WhatsApp o por este chat de acá y yo con mucho gusto se lo paso para que pueda aprovechar y ponerse al día con los mensajes. Entonces vamos con la cuarta regla. Primero que todo vamos a leer nuestro versículo base, Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo, desde el versículo 11, desde el versículo 9, perdón. Isaías 28, 9. ¿A quién se enseñará conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los recién destetados? ¿A los arrancados de pecho? Porque les ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Que con labios extranjeros y en extraña lengua Dios hablará a este pueblo, a quien dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron escuchar. Como ya lo hemos estudiado en las veces anteriores, este versículo está diciendo que las personas que van a estar preparadas para recibir el reposo, ¿qué es el reposo? El reposo sabático, el sello del Dios vivo. Los que van a recibir el sello del Dios vivo en sus frentes, porque han entrado en el reposo sabático en Cristo, estas personas son las que van a estar también preparadas para recibir el refrigerio del versículo 12. Ese refrigerio es la lluvia tardía. ¿A quién se le señala el refrigerio y el sello de Dios? A los que estudian la palabra de Dios, precepto tras precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces, hermanos, este es el objetivo de estas reuniones. El objetivo es que nosotros podamos entrar en la lluvia tardía. Lo que está diciendo Isaías capítulo 28 del 9 al 12 es que el Señor ha señalado que los que entran en el refrigerio, o sea, en la lluvia tardía, sean los que han estudiado, han recibido la palabra de Dios, la han estudiado siguiendo el principio de Miller, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, y la han aplicado a sus corazones, por lo tanto, han obedecido a la verdad. Porque recordemos, hermanos, que esto no es solo teoría. La verdad no consiste en saber de algo, sino en ser por causa de algo. Porque esa es la esencia de la Biblia. La esencia de la Biblia no es que nosotros tengamos un nombre, un título, sino que seamos. O sea, no es suficiente con que profesemos ser adventistas del séptimo día, sino que lo seamos realmente, de corazón. Esos son los verdaderos adventistas, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, este es el versículo base de toda esta serie, Isaías capítulo 28, 10 al 12, que nos está diciendo que aquellos que van a recibir la lluvia tardía son los que estén siguiendo claramente a través de la palabra de Dios los principios de línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Vamos bien hasta ahí. Bueno. Isaías 28. Entonces vamos ahora sí a mirar la regla. Todavía me acuerdo de usted. Vamos a la cuarta regla, permítame un momentito, entonces vamos a, se las voy a leer, se las voy a poner acá también. Entonces,
Hermano, la primera regla, voy a resumir las primeras reglas. Recuerden que la primera regla de Miller es que toda palabra es necesaria y tiene una relación con el estudio. Lo dijimos la vez pasada con el ejemplo de los ay de Apocalipsis, cuando la Biblia dice ay, eso no es porque al ángel le está doliendo una muela, eso no es porque hay no, es porque ese ay es un simbolismo de una sentencia que es literal, es un juicio de Dios y está repartido en tres ayes, ay, ay, ay. Cuando se repite tres veces es porque el suceso se tiene que dar tres veces, ¿cierto? Cuando el Padre le dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a Jesús le sirvió esta declaración cuando fue tentado por el diablo, porque el enemigo le decía, no, es que tú, si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan, ¿cierto? Pero Jesús creyó palabra por palabra, tú eres mi Hijo amado, mi Hijo amado. Él tuvo que creer palabra por palabra para poder estar seguro de lo que el Padre le estaba diciendo. Entonces, cuando se estudia la Biblia, hermanos, lean con detenimiento y utilicen del versículo que ustedes leen, cuestionen cada palabra. Tampoco es pues que se van a poner a cuestionar todas las comas y las ies, sino que cada palabra es importante, eso es lo que se quiere decir ahí. Cada palabra que sale de la boca de Dios es necesaria, así sea una jota o una tilde, que fue lo que Jesús dijo. En la segunda regla, nosotros vimos, la segunda regla decía que toda escritura es necesaria. Toda escritura es necesaria, es decir, no es que usted no entendió Apocalipsis y lo dejó a un lado, o que a usted no le gustó el Antiguo Testamento como hacen la mayoría de los cristianos hoy en día y lo dejan a un lado. No, toda es necesaria. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. Y si ustedes van a leer Apocalipsis, necesitan haber leído Génesis. Lo pusimos de ejemplo, la mujer de Apocalipsis 12, y cuando uno no lee Génesis, uno piensa que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María, que es lo que la mayoría interpreta respecto a esto. Pero no es así, porque cada texto se complementa con otro, y lo que se revela en Apocalipsis se complementa con lo que aparece en Génesis. Y en el caso de nosotros como adventistas sabemos que Daniel y Apocalipsis se complementan. Daniel es una profecía que estaba sellada y el Apocalipsis es la revelación del libro de Daniel. O sea, la explicación y el tiempo del cumplimiento. Entonces, esto es muy importante. Esa era la segunda regla. En la tercera regla, ya nosotros habíamos visto que todo lo que nosotros, recibamos, o sea, cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, sin vacilar, sin dudar, nosotros vamos a recibir lo que pedimos, vamos a recibir revelación. Pero entendimos que para esto se necesita perseverancia, persistencia, y que eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Hoy en la cuarta vamos a ver por qué esa tercera es tan importante. O sea, también estas reglas se complementan. En la cuarta regla vamos a ver que nada de lo que nosotros pidamos con fe, sin vacilar, nos será negado, si nosotros seguimos el plan de Dios y las condiciones que Él ha dejado. Listo, entonces, para ahora sí entrar de lleno, vamos a la cuarta regla. Entonces, la cuarta regla dice así: para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea comprender. Para entender doctrina, hay que seguir precisamente esto. Todas las escrituras sobre el tema que se desea comprender. Y ya vamos a ver qué significa esto, hermanos. ¿Cómo así que hay que reunir toda escritura, cada porción de la escritura para poder comprender algo? Bueno, entonces, eso significa, miren acá que hay unos textos, estos textos bíblicos son los versículos prueba que dejó Guillermo Miller para entender lo que él estaba diciendo. Entonces eso es lo que vamos a mirar enseguida. Entonces tengan sus Biblias para poder buscar los textos. Hermanos, otra cosa importante es que anoten. Es muy importante cuando se estudia anotar, porque eso les va a permitir a ustedes después ir y excavar personalmente. Entonces, la regla dice, vuelvo y repito, la cuarta regla: para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces, permita que cada palabra tenga su influencia de vida y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ustedes, por ejemplo, van a estudiar sobre el sábado, ustedes tienen que buscar todos los textos de la Biblia donde hable del sábado para poder entenderlo, ¿cierto? Si ustedes van a hablar, por ejemplo, sobre la bestia de Apocalipsis, tienen que buscar todos los textos de la Biblia que estén relacionados con la bestia antes de sacar una conclusión final. Y resulta, hermanos, que lo mismo pasa con el espíritu de profecía. Cuando ustedes quieran saber sobre un tema, buscan en los libros, en los que tienen la aplicación del espíritu de profecía, ya saben que en esa lupita que aparece arriba y ponen la palabra clave, la que quieran buscar, e inmediatamente la aplicación los va a llevar a todos los libros de Elena de White, donde habla de esa palabra. Entonces ustedes comienzan a leerlos y a medida que los van leyendo van sacando conclusiones y van reflexionando sobre eso. Recuerdan, hermanos, que en la tercera regla decía que todo hay que pedirlo con oración y en fe. Entonces, cuando tomemos la palabra de Dios, no lo hagamos sin orar. Primero hay que pedirle a Dios. Y recordemos lo que estudiamos en esa tercera regla, que no es una oración superficial la que Dios responde para esto, sino que es una oración perseverante. Es una oración que realmente le está mostrando a Dios que uno tiene hambre y sed de entender lo que realmente le está pidiendo y no por pedirse. Esa es la oración que Dios contesta. Entonces tengamos muy en cuenta eso, hermano. Entonces, para entender doctrina, reunimos todas las escrituras, todos los versículos sobre el tema que deseamos saber. Yo les mostré también la aplicación de My Bible, o si no es esa, alguna otra Biblia virtual, por ejemplo. Si es que no tienen una concordancia física, entonces ustedes lo mismo, abren la Biblia virtual, en la lupita donde dice buscar ponen la palabra y esa Biblia les va a mostrar todos los textos de las escrituras sobre el tema que ustedes desean saber. Entonces ahora es más fácil. O si a ustedes no les gusta mirarlo por computador o por celular, porque es tedioso leer así, entonces se consiguen una concordancia física. Les voy a decir cuál es la mejor concordancia que yo conozco hasta ahora para estudiar al lado de la Biblia. La concordancia exhaustiva de Strong. Esa concordancia es buenísima porque tiene todas las palabras que ustedes escojan, casi todas tienen el versículo seleccionado. Y no solamente eso, sino que en esa concordancia tienen esa palabra también en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Y a ustedes les va a permitir entender la raíz de la palabra que están buscando y eso les va a dar una mejor comprensión sobre el texto. Entonces, es muy importante eso, hermanos. Los que puedan, se la consiguen. Yo no sé cuánto estará ahora en las librerías cristianas. Hace 7 años valía como 105.000 pesos. Me imagino que debe estar ya por ahí por los 130, 150. De todas maneras, es de mucho valor y es una herramienta muy importante. O si no tienen el dinero, entonces bajen la aplicación por el celular de My Bible, la que les he mostrado, y si no la conocen, yo igual les mando por el WhatsApp la imagen o se las pongo en estos días para que ustedes la descarguen y hagan su búsqueda ahí. Entonces, Gracias. vamos bien hasta ahí, hermano. Sí. Sí, señor, le agradezco entonces que nos regale lo de la concordancia para poderla buscar, porfa. Muy Gracias. bien, yo les voy a pasar toda esa información. Permítanme un momentico entonces, vamos entonces a mirar esos textos bíblicos, así que tengan su Biblia a la mano para que entonces comencemos a buscar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, no hay más preguntas. Listo, entonces permítame un momentico. Que cierren el micrófono, porfa. Bueno, entonces recuerden, hermano, cierren el micrófono y cuando quieran preguntar algo, entonces levantan la manito y opinan, listo. O prenden el micrófono y hablan en ese momento, pero entonces ténganlo cerrado para que no haya interferencia con los demás. Permítanme un momentico acá. Entonces vamos a buscar estos textos bíblicos. Mario, disculpa, la hermana Dora está pidiendo entrada. Sí, es que con la hermana hay un problema, pero acá no me aparece en este momento. Yo estoy acá pendiente porque tengo la lista abierta. Permítanme un momentico. A ver, yo miro. Yo veo que ella, por ejemplo, entra y se sale. Es como que si se le cayera la señal. Y veo que esa es la que le está pasando más seguido, pero acá en estos momentos no me aparece. Permítanme un momentico, yo abro acá a ver si de pronto me aparece por acá la hermana Dora.
Es que ella vive en una finca y allá es complicada la comunicación y el sistema, ¿qué? El internet. Y es difícil. Por eso en estos momentos estoy grabando este tema. Entonces, esta grabación apenas esté lista, yo por ahí unas 2 o 3 horitas más tarde, voy a pasarla al Facebook Live de la página La Voz que Clama o al canal de YouTube y les dejo el enlace para que entonces me hagan el favor y se lo compartan a la hermana, para que ella tampoco se pierda pues el tema porque si es importante, y ella viene desde el principio, entonces es muy importante que ella tenga pues la información y que de pronto no vaya a desanimar por no quedar ahí. Bueno, entonces vamos a buscar los textos bíblicos relacionados con esta cuarta regla. Entonces, vamos a leer la primera prueba que dejó Miller fue el texto base que leímos hoy, que fue Isaías capítulo 28, pero Miller lo leyó desde el principio. Entonces vamos a mirar esto, hermano, otra vez. Entonces vamos a Isaías capítulo 28, pero entonces ahora lo vamos a leer desde el punto donde Miller lo dio. Isaías capítulo 28 lo vamos a mirar, pero entonces desde el versículo 7. Isaías 28, 7 al 29. Vamos, estamos juntos. Dice así. Pero también estos cerraron con el vino y se entontecieron con la bebida fuerte. El sacerdote y el profeta erraron con la bebida fuerte. Fueron trastornados por el vino y se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión y tropezaron en el juicio. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de los profetas y los sacerdotes que a causa del vino erraron con la doctrina, o sea que dejaron de creer la verdad y recibieron falsas doctrinas. El sacerdote y el profeta eran los dirigentes espirituales de Israel. Entonces acá estamos viendo que en el tiempo de Isaías, en el pueblo de Dios, los dirigentes espirituales ya habían perdido la fe porque se extraviaron con la doctrina. No solamente se extraviaron, sino que ya le estaban enseñando falsedades al pueblo. No es casualidad que hoy en día esté pasando lo mismo. Y aunque hay personas que son fieles en medio del pueblo de Dios, hay muchos que lamentablemente ya han errado y están errando con la doctrina. Y no nos vamos a ahondar en eso, pero lo vamos a ver más adelante, como lamentablemente aún incluso hay puntos de doctrina vitales de nuestra fe adventista que lamentablemente están siendo tergiversados, están siendo cambiados. Y si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de mirar más adelante esos puntos, a ver qué es lo que está pasando. Entonces dice acá, versículo 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará conocimiento? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los recién destetados? ¿A los arrancados de pecho? Hermanos, miren estas preguntas que hay acá. ¿A quién se enseñará doctrina? ¿A quién? Acá dice, se hace la pregunta como si eso es una pregunta, eso es una respuesta a modo de pregunta. A los arrancados de pecho, a los recién destetados. ¿Por qué digo que es una pregunta, una respuesta a modo de pregunta? ¿Quiénes son los arrancados de pecho? ¿Quiénes son los recién destetados? Los que tomaban lechita, pero ya dejaron de tomar leche y ahora van a comer, a consumir alimentos normales, ¿sí o no? Esos son los destetados. Quiere decir que la palabra de Dios, la doctrina, el conocimiento de su voluntad, el Señor se lo va haciendo más claro a las personas que ya dejaron de tomar lechita espiritual. Nosotros entendemos que esa lechita espiritual son precisamente esas enseñanzas básicas de la palabra de Dios que nosotros conocimos cuando entramos a la fe, pero que en el plan de Dios no es su voluntad que siempre estemos con lechita. Pero lamentablemente a causa de los problemas que hay ahora en nuestro pueblo, así como los hubo en Israel, muchos hermanos, y se los digo porque los he conocido, hermanos de 20, 30 años de experiencia, tiempo en la fe, es como si no conocieran las escrituras. Es como un libro raro para ellos. Cuando se les habla, no entienden. Y uno dice, pero ¿por qué si llevan tanto tiempo y tienen experiencia? Es más, he conocido muchas personas con cargos y cargos importantes en la iglesia que requieren incluso enseñar maestros de escuela sabática, maestros instructores en la iglesia, que lamentablemente cuando uno los escucha a veces se da uno cuenta de que
tienen el problema de los saduceos en el tiempo de Jesús, que por eso les dijo, erráis porque ignoráis el poder de Dios. Ignoran las escrituras, están como el sacerdote y el profeta de este capítulo de Isaías, trastornados por el vino y no entienden. Entonces, por eso dice acá, ¿a quién se le hará entender esto? No es a los que están tomando leche, es a los recién destetados, o sea, a los que ya dejaron de tomar la leche. Versículo 10, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. En esto se me va a desconectar porque el tiempo está corriendo muy rápido, entonces ya saben que si se cae, vuelven otra vez todos y toman el mismo enlace. ¿Listo? Y seguimos. Versículo 10, porque con labios extranjeros, en extraña lengua, Dios hablará a este pueblo. Entonces vuelvo y repito, eso está sucediendo ahora entre nosotros. La palabra de Dios es como una lengua extraña para los mismos adventistas del séptimo día. No entendemos muchas cosas que ya debieran ser claras para nosotros. Ni siquiera conocemos nuestro pasado, nuestra historia. Por eso les dije al principio que estas 14 reglas yo nunca las he escuchado, que las prediquen en una iglesia tampoco. Y así, o al menos, si no es en esta forma, al menos en una forma en que realmente esos principios puedan ser prácticos. Tampoco yo no estoy diciendo que ninguna iglesia lo haga, no, puede que en algunas sí, pero por lo general es algo que no es, que es extraño, que realmente no se ve en nuestro medio. Versículo 12, a quien dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio. Ya sabemos que los que sigan el principio de línea sobre línea van a encontrar claridad y van a estar más preparados para la lluvia tardía y para recibir el sello de Dios. Seguimos, versículo 13, así la palabra del Señor les será precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Esto es otro principio. Cuando la palabra de Dios se repite 2, 3 veces más, ustedes saben que eso es muy importante. Cuando el Señor se toma tiempo para repetir algo es porque eso hay que entenderlo. Entonces, de acá podemos concluir que este versículo es importantísimo para el pueblo de Dios que va a participar en la lluvia tardía, porque si no, el Señor no lo hubiera repetido 2 veces. Pero sigue leyendo el capítulo para que sigamos la secuencia de Miller, que fue el que dejó este texto como prueba. Dice el versículo 14, por tanto vosotros, burladores, que gobernáis al pueblo de Jerusalén, oíd palabra del Señor. ¿Cómo llama a los que tenían, a los dirigentes espirituales del pueblo en ese tiempo? Burladores. Habían dejado de, estaban entontecidos, porque lamentablemente desecharon los principios que Dios les había dado para comprender su palabra y seguirla, y por lo tanto se entontecieron y erraron como si estuvieran borrachos. Entonces, Dios, ¿qué pasó? Que como resultado se rebelaron contra el Señor y se convirtieron antes en enemigos. Y finalmente dice acá que lo que hicieron fue, vosotros os jactáis diciendo, concierto hemos hecho con la muerte y acuerdo con la sepultura. Cuando pase el turbión, o sea, la tormenta del azote, no llegará a nosotros, porque nos hemos refugiado en la mentira y en la falsedad nos escondimos. Eso es muy triste, hermanos, que en medio del pueblo de Dios hayan personas que se refugian en la mentira. Como no les gusta la verdad, que los tiene que preparar para ser aptos para el cielo, porque toca sus pecados y saben que los tienen que abandonar, entonces más bien prefieren creer cosas bonitas, lo que decían, por ejemplo, también en el tiempo de Isaías, decirnos cosas halagueñas, profetizarnos mentiras. La mayoría de la gente le gusta que le hablen bonito y por lo tanto, más bien cree la mentira. Entonces, sigue diciendo, vamos al 16. Por eso dice Dios el Señor, yo pongo en Sión, por fundamento una piedra, probada, angular, preciosa, de cimiento seguro. El que crea no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Angular. Cuando ustedes van en Mateo 22 se van a dar cuenta de que Jesús mismo dijo que Él es esa piedra, angular, probada.
Quiere decir que los que sigan el principio de línea sobre línea, renglón tras renglón, estarán preparados para ver la revelación de Jesucristo, la piedra angular de la iglesia, en el tiempo en que Él se va a manifestar a la tierra. Solamente aquellos que estén preparados para recibir estos principios y aplicarlos van a ver realmente al Señor Jesús, la piedra angular, el verdadero gobernante del pueblo, ¿cierto? Dice acá, pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada. Granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas arrollarán el escondrijo. Vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pase el turbión del azote, os aplastará. Entonces, hermanos, acá está diciendo que precisamente aquellos que por causa precisamente de su infatuación, de no creer a la palabra de Dios tal como Él se las da y no seguir los principios de revelación que Él ya le dio a su pueblo, como resultado van a hacer como una especie de pacto con la muerte, es decir, no van a creer la palabra de Dios, pero piensan que no les va a pasar nada. Pero cuando llegue el día de la tormenta, que en el caso de nosotros es el tiempo de angustia, que ustedes saben que el tiempo de angustia viene después de la lluvia tardía, entonces los que no reciben la lluvia tardía y el sello de Dios, o sea, no entraron al reposo y al refrigerio, del versículo 12, por lo tanto quedan en un problema, y es que ahora sí viene la tormenta, que son esos 4 vientos que se van a desatar sobre la tierra y van a quedar sin refugio. Y ese pacto que habían hecho con la muerte, pensando que no se iban a morir, creyendo la mentira, se les va a volver ¿qué? Lo contrario. Por lo tanto, este versículo es vital, o sea, este capítulo 28 de Isaías es vital, de vital. Bueno, entonces vamos a mirar el segundo texto. El segundo texto vamos a mirar entonces Isaías 35:8. Isaías capítulo 35, versículo 8. Acuérdense en que estos textos no los estoy poniendo yo como parte del estudio, sino que hay un documento donde Miller, él escribió las reglas y puso estos textos como prueba. Entonces simplemente estamos siguiendo la forma en que Miller lo entendió. ¿Listo, hermanos? Entonces, Isaías capítulo 35, versículo 8. Dice, y habrá allí calzada, si ya todos tenemos el texto. En un momentico. El texto dice, y habrá allí calzada, que se llamará camino de santidad. Ningún impuro andará por él. Será solo para los que anden por ese camino. Los impíos no andarán por él. No habrá allí león feroz ni bestia fiera, solo los redimidos caminarán por él. Miren, yo les voy a leer acá, yo se los voy a leer de otra, los voy a leer de esta otra versión. Porque tengo acá la versión del 2000, pero hay otra versión acá que me parece que es como más clara en cuanto a eso. Voy a leer el mismo texto de Isaías, pero en la versión, vamos a ver si en la del 95. Miren lo que dice, por ejemplo, en la versión del 60. Voy a leer, y habrá allí calzada, Isaías 35:8, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, hermano? Que la palabra de Dios puede ser entendida hasta por la persona más torpe. La palabra de Dios está diseñada de tal manera que cualquier persona, si sigue los principios que él dejó para su estudio, lo puede entender. Y yo ya les puse el ejemplo, lo que pasó conmigo cuando estaba niño, y lo pude entender. Y eso sin entender todos estos principios como están ahora. Entonces un adulto más, una persona con una inteligencia más desarrollada y más preparación, lo puede hacer con toda seguridad.
sea, acuérdense en que cuando la palabra de Dios habla de camino de santidad, ese camino de santidad significa la palabra de Dios. Si usted lee en el Salmo 119:1, ahí dice que el camino es la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, el que anduviera en ese camino, en la palabra de Dios, por fuerte que sea, no se va a extraviar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, no hay preguntas. Listo, entonces vamos a continuar. Dame un momentito. Vamos ahora a leer Proverbios capítulo 29, versículo 27. Proverbios capítulo 29, versículo 27. Miren lo que dice. Sí, ahí nadie en el momento está pidiendo entrar, entonces pues yo estoy acá pendiente. Vamos otra vez. Entonces, Proverbios 19, 27. Perdón, 19 o 29. Esperen un momentico que acá tengo anotado 19 y en el otro 29. Entonces ya les voy a decir cuál es. Gracias. Este texto parece que no es de acá, porque no leo como la relación. Vamos a los otros. Vamos a Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 20. Entonces anulamos ese de Proverbios. Sí, dejémoslo ahí al ladito, que yo igual ahora lo voy a mirar, pero no leo como la relación en el momento, entonces es para poder avanzarles. Bueno, Entonces, Lucas 24, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, 44 y 45. Entonces dice acá Lucas 24, 47 al 47. Acuérdense que en ese capítulo Jesús está devolviendo en el camino de Emaús con los dos discípulos. Y cuando ellos estaban desesperados porque ellos pensaban que su Mesías realmente no era lo que ellos habían esperado, entonces él les hizo una pequeña reprensión que muestra también esa regla y que Jesús perfectamente conocía este principio de que cuando nosotros vamos a estudiar sobre una palabra, a entender doctrina, debemos reunir todos los versículos de la Biblia referente a ese tema y entonces dejar que la misma palabra vaya explicando qué significa. Capítulo 24, versículo 27. Y empezando desde Moisés y todos los profetas, Jesús les explicó a los dos discípulos todo lo que la escritura decía respecto a él. Entonces Jesús siguió este principio, tomó las palabras, siguiendo los versículos donde Moisés y los profetas hablaban de qué, de él. Vamos a leer el versículo 44. Después les dijo Jesús a los dos discípulos, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros. Perdón, acá se lo dijo a los 12. Cuando estaban con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué se tenía que cumplir de Jesús? Todo lo que estaba escrito en Moisés, los profetas y los salmos. Por eso es que él se fue por todos los libros donde hablaba de él para poder explicar. En los salmos también hay profecía, hermanos, y hay muchas profecías respecto a la misión de Cristo. Entonces, cuando les explicó estas profecías, ellos entendieron que de verdad se habían cumplido en él. Y si ustedes la revisan, van a llegar a la misma conclusión. Y el versículo 45. Jesús entonces les abrió el sentido para que entendiesen
las escrituras. Entonces, ahora sí, cuando siguió el principio de línea sobre línea con los discípulos, ellos entendieron lo que había querido decir respecto al cumplimiento de las profecías acerca de él. Entonces, volvamos a mirar acá. Vamos a mirar entonces el otro texto. Vamos al libro de Romanos capítulo 16, versículo 26. Romanos capítulo 16. Versículo 26. Hablando de estos principios, dice el apóstol Pablo, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, todo lo que la palabra de Dios nos enseña del Evangelio y la predicación de Jesucristo se ha manifestado por las escrituras de los profetas. Entonces hay que seguir todos los profetas para que podamos entender cómo se cumplieron en Jesús. Jesús no se limitó a explicarle a los discípulos las profecías de los salmos. Jesús explicó todo lo que Moisés, los profetas y los salmos decían de él. Es decir, tomó el tema, como dijo Miller en la cuarta regla, tomó el tema y comenzó a buscar todo lo que las escrituras decían sobre ese tema, que era el cumplimiento de la misión de Cristo, ¿cierto? Y así pudieron llegar a la conclusión sin encontrar contradicciones. Vamos a mirar este otro texto en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Aquí tenemos también a Santiago. ¿Ese Santiago no o sí? Sí, ya lo vamos a mirar. Voy a mirar a ver. Permítame un momento. Vamos a leer primero este de Pedro y luego nos vamos allá. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Miren lo que dice. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. ¿Con qué se compara la profecía? Con una antorcha, con una luz que ilumina cuando hay oscuridad. El enemigo de las almas sabe que sin profecía el pueblo se desenfrena, porque él sabe que la profecía es una luz que le indica al pueblo de Dios en qué posición se encuentra, cuál es el plan de Dios con ellos y hacia dónde van. Entonces, la palabra profética es más segura, es decir, es lo que nos da a nosotros la convicción, la firmeza de que realmente estamos caminando por el sendero donde el Señor está alumbrando, o si nosotros estamos errados, también nos muestra dónde está nuestro error. Pero entonces para esto hay que seguir la cuarta regla, es este principio, es reunir todas las escrituras sobre el tema que deseamos comprender y permitir que cada palabra tenga su influencia de vida. Vamos a mirar este otro texto que nos está diciendo la hermana Olga. Santiago capítulo 5, versículo 19. Santiago 5, 19. Vamos a ver. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ¿cuál es la relación acá? Que cuando nosotros comprendemos estos puntos claramente como el Señor nos los ha revelado, esto nos da preparación para poder ayudar a personas que se han extraviado de la verdad para que puedan volver al Señor. Pero si nosotros mismos no comprendemos estos principios, entonces ¿cómo vamos a ayudar al otro?
Seríamos ciegos guiando a ciegos. Por lo tanto, el Señor quiere que las escrituras abran nuestros ojos, nuestros sentidos, así como lo hizo con los discípulos, para que podamos ayudar a la gente a que vuelvan también al camino del Señor. Permítame un momentico acá, que me quede estático. Y ya vamos a continuar entonces con la otra parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O alguna observación? Mario, ¿Sí? hola, apenas vuelvo porque no me quedé sin luz y me quedé sin internet, apenas regreso. Ah, bueno, no hay problema. Igual de todas maneras, el tema está quedando grabado, Pilar, listo. Y ahora miro entonces si lo puedo montar para que les quede entonces y puedan mirar lo que de pronto no alcanzaron a escuchar. Vamos entonces a mirar la otra parte. Voy a leer unos textos del Espíritu de Profecía respecto a esto, para que vean cómo este principio está tan claramente ya manifestado también incluso en el Espíritu de Profecía. Miren lo que dice acá. Acá hay un texto en el libro La Educación. La Educación, página 48, en el capítulo 4. Miren lo que dice: el verdadero significado de las escrituras se hará evidente al comparar los distintos pasajes que tratan el mismo asunto y al examinar su relación en todo sentido. Entonces miren que acá ya está explicando lo mismo que dijo Miller, que el significado real de las escrituras se hace claro es cuando comparamos distintos pasajes. No es cuando ustedes se leen un capítulo derecho, no es cuando ustedes dicen que van a estudiar la Biblia y se levantan y comienzan a mirar el texto y lo leen por encima y ya no. Hay que comparar. Mire que acá ese es un principio. Hay que comparar los distintos pasajes que tratan el mismo asunto, o sea, el mismo tema, y examinar su relación en todo sentido. Miren lo que dice acá en el capítulo 1, en la página 22. Déjame un momentito, dice. Un momentito, que esto acá se me... Las escrituras, dice acá, fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Entonces, las escrituras no fueron dadas en una forma así continua, sino que Dios impresionó a algunas personas en determinados momentos. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes saben que Moisés vivió antes de Isaías. Ustedes saben que Isaías vivió siglos antes de Jeremías. Entonces, estos hombres no se conocían. Dios lo hizo así para que la gente no dijera después que es que ellos se confabularon a crear una religión. Ustedes saben que hay mucha gente que dice que la Biblia es mentira, que porque finalmente fueron hombres los que la escribieron. Pero entonces acá hay un argumento importante, hermano. Sí la escribieron hombres, pero pónganse a pensar que estos hombres que escribieron, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ninguno de ellos se conoció, porque el uno vivió 2 siglos antes que el otro, en un tiempo donde no había casi forma de escribir libros, porque no existía la imprenta, no tenían los medios digitales que usamos ahora. Ellos escribían, por decirlo así, en papiros o en pergaminos. Esos pergaminos no los tenía cualquier persona, tampoco cualquiera sabía leer o escribir. Entonces estas verdades se fueron conservando con el paso de los siglos, y la pregunta es, ¿cómo coincidieron todos sin contradecirse si el uno no se conoció con el otro? Y el uno no tenía tantas ideas sobre el otro profeta, ¿cierto? Entonces, eso es una de las pruebas de la veracidad de la Biblia. ¿Cómo es que tantos hombres la escribieron, todos coincidieron y todos presentan el mismo mensaje, como si hubiera sido una sola mente? Entonces, allí vemos la mente de Dios detrás de eso. Sigue diciendo acá, los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, fue la mente del Espíritu Santo la que los inspiró a ellos, ¿cierto? Acá hay otra declaración que está en la página 111, en el capítulo 12.
Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de estos tesoros están lejos de la superficie, o sea, hay enseñanzas de la palabra de Dios que están enterradas, así como cuando una persona va a acabar buscando un tesoro, ¿qué necesita? Esfuerzo, tiempo, dedicación para poder llegar a la mina que está escondida por allá. Entonces es igualmente con eso. Dice acá, solamente pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y un esfuerzo continuo. Las verdades que forman un gran todo tienen que ser buscadas y reunidas, un poquito aquí y otro poquito allá. Citó Isaías capítulo 28, del versículo 9 al 12, ¿cierto? Un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces miren que la misma inspiración profética da las reglas y muestra, por ejemplo, en los testimonios del espíritu de profecía, que realmente estos principios se aplican así. Entonces, para terminar, hermanos, hay más textos. Yo les voy a dejar esto igual esto va a quedar en la grabación para que ustedes lo miren, porque hay puntos que nosotros debemos buscar, pero no nos va a dar el tiempo ahora, pero igual los vamos a volver a mirar. Miren, les voy a poner un ejemplo acá entonces de lo que significa este principio que estaba diciendo Guillermo Milo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, señor, gracias. Ah, claro, no está confuso. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay. Entonces vamos bien hasta ahí. Entonces vamos a tomar el libro de Apocalipsis. Lo que vamos a hacer ya para terminar es un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de esta regla. Recuerden que la regla es que para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea comprender. Entonces vamos a estudiar sobre las langostas de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 9, vamos a las 7 trompetas. Y vamos a mirar una explicación. Vamos a tomar langostas y nos vamos a ir por langostas en la Biblia. ¿Les parece? Apocalipsis capítulo 9. Estamos en las 7 trompetas de Apocalipsis. Y ya les voy a decir por qué nos metimos fue con las langostas. Acá hay una cosa bien importante. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 5. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra. Miren los elementos. Salen de un pozo. Se les dio poder para dañar la tierra. Versículo 4, y se les dijo que no dañaran la hierba y la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo a los hombres, que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Entonces relacionémoslo con lo que vimos en Isaías 28 para los que se pierden la lluvia tardía. Versículo 5, y se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son estas langostas? Me quedan 10 minutos, entonces vamos a ir brevemente a los textos. Entonces, como el tema son las langostas, vamos a buscar por la Biblia donde aparecen las langostas. Entonces, yo acá tengo unos textos registrados para que los busquemos rápidamente. Vamos a ir primero al libro de Jueces. Si cogen la concordancia, ustedes se van a encontrar que habla de langostas en Jueces capítulo 6. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Miren lo que dice en el versículo 3 y 4.
Acá habla del tiempo en que los jueces, ustedes saben que en ese tiempo Israel era infiel a Dios y por lo tanto Dios permitía que los pueblos cananeos que todavía estaban en pie en esa tierra los oprimieran. Y en el versículo 2 dice: la mano de Madián prevaleció contra Israel, pues ese es 2. Y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Porque cuando Israel había sembrado, sabían que contra ellos los madianitas, salían contra ellos los madianitas, los amalecitas y los orientales. Acampaban contra Israel y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Miren lo que hacían, destruían ¿qué? La tierra. Y no dejaban comida de Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque sabían ellos y su ganado, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas con gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, como las langostas, y así venían a la tierra para devastarla. Entonces hago la pregunta, y ahora sí intervengamos. ¿Quiénes son las langostas en este capítulo? En este versículo que leímos. ¿Quién dice yo? No son seres humanos, Alejandro. Bueno, entonces son seres humanos, pero acá les da un nombre. Mire que en el capítulo dice que son los madianitas. En el versículo 2 dice: la mano de Madián prevaleció contra Israel. Versículo 2. Y en el versículo 5 dice que subían con su ganado, eran innumerables y eran como langostas. O sea que acá está diciendo que las langostas eran ¿quiénes? Los madianitas. Los madianitas eran un pueblo enemigo de Israel, pero ¿de dónde salieron los madianitas? Entonces vamos a leer otro versículo, está en Éxodo capítulo 10. Madián era un pueblo, por decirlo así, primo de Israel, eran descendientes de Abraham, pero no eran parte del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 13 y 15. 13 al 15. Acá está hablando de la plaga de las langostas. Miren, si ustedes van a la Biblia, se van a encontrar que una de las plagas de Egipto fueron las langostas. ¿Y qué nos dice respecto a estas langostas? 10, 13 al 15. Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor envió un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. ¿De dónde venían las langostas? Según este versículo. ¿Quién responde? El versículo lo dice. Dice que del oriente no. Del oriente. Entonces, en Jueces nos está diciendo que las langostas eran los madianitas. Y acá nos está diciendo que las langostas venían del oriente. Eran orientales. Y cuando ustedes van a la historia de Madián en la Biblia, no nos va a dar buscarlo por el tiempo, se van a dar cuenta de que Madián era un pueblo que venía del oriente. Entonces, langostas, orientales, seres humanos, y vienen, son orientales y son seres humanos y son madianitas. Listo, entonces acá tenemos referencias. Vamos a leer este texto que nos va a decir de dónde venía. Jeremías capítulo 49. Jeremías capítulo 49. Y con este texto voy a dejarlo acá y yo creo que ya nos va a tocar continuar para la próxima porque ya esto se va a apagar para que nos alcancemos a despedir. Jeremías capítulo 49. Versículo 28, 29, dice acá. Ahora sí se oye. Miren lo que dice en el versículo 28, Jeremías 49, 28. Profecía acerca de Cedar y los reinos de Azor, que hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice el Señor: levantaos, subid contra Cedar,
y destruida a los hijos del oriente. Acá menciona un personaje que se llama Cedar, un pueblo que se llama Cedar. ¿Quién era Cedar? Vamos al libro de Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Versículo 12 al 16. Estos son los descendientes de Ismael. Génesis 25, 12. Hijo de Abraham y de Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael. Ustedes saben que Ismael era el hijo primogénito de Abraham, ¿cierto? Estos son los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento. El primero, Nebaiot, Cedar, Abdeel, Nibzán. Miren que entre los primogénitos mencionan a Cedar. Es el mismo del libro de Jeremías. O sea, que quiere decir que Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael. Ismael tuvo un hijo que se llamó Cedar. Y este Cedar fue padre de todos los que vivían al oriente de Israel en el tiempo en que Jeremías escribió eso. La pregunta es, y Madián también se habla como que son orientales. Madián, si ustedes leen, siguen leyendo el capítulo, yo creo que es por acá otro capítulo, pero lo vamos a mirar en la próxima, también era hijo de Abraham y también era oriental. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que ¿quiénes son las langostas de Apocalipsis? Las langostas de Apocalipsis son orientales, son hombres, son un pueblo como una multitud que arrasa, así como las langostas son multitudes. Por eso es que se describe al pueblo de Madián en Jueces como que era una multitud que cuando entraban a atacar a Israel destruían la comida. ¿Cómo son las langostas? Así, cuando hay una plaga de langostas, ellas destruyen los campos, la comida, no dejan nada. Así eran los madianitas y así eran los descendientes de Ismael. La pregunta es, ¿quiénes son los descendientes de Ismael hoy en día? ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Quién se atreve? Así se equivoquen, no hay problema. Los descendientes de Ismael hoy en día son los musulmanes, los árabes, musulmanes. Entonces quiere decir que las langostas de Apocalipsis capítulo 9 son ¿quiénes? Según eso. ¿Quién opina? Musulmanes. Los musulmanes, los árabes, esos son. Entonces, ahora, yo no estoy diciendo que sean todos los musulmanes de ahora, pero identificas a los musulmanes. ¿Cómo sabemos que eso sí es así? Ya en la próxima les voy a explicar, porque eso ahora sí, vamos a dejarlo hasta ahí. Porque quería mostrarles un cuadro. Miren este cuadro que hay acá. Si lo alcanzan a ver. Donde vean como un diagrama. Eso. Entonces, miren este cuadro. ¿Qué aparece ahí? Miren que ustedes ven en la parte de arriba. Si ustedes vean en la parte de arriba nos está hablando de las langostas que estudiamos en Éxodo, la plaga que vino sobre Egipto. En la mitad nos está hablando de las langostas en el libro de Jueces, que eran los madianitas. Y en la parte de abajo nos está hablando de las langostas en el libro de Apocalipsis. Si ustedes miran, si ustedes le ponen detalle, y esto lo vamos a mirar después, en el libro de Éxodo, donde hablamos de la plaga de langostas que cayó sobre Egipto, antes de la plaga de las langostas, ¿qué hubo? Granizo. Acá permítanme. Voy a volver otra vez a compartir la pantalla. Entonces miren muy bien este cuadro. Entonces miren el cuadro, Jaime, por ejemplo, de mi mamá y la tía Cecilia, que está acá también. Entonces miren que en el cuadro, cuando nosotros leímos el texto de Éxodo, donde hablaba de la plaga de langostas, si ustedes leen el capítulo completo, van a ver que comenzó con una plaga de granizo, y ustedes van a ver que en Apocalipsis, antes de las langostas de Apocalipsis, también hay una plaga de granizo. Si ustedes leen el Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Pero ustedes van a ver que en Egipto también hubo un viento oriental, cuando hubo la plaga de langostas, que trajo a las langostas en gran cantidad. Y ahí está el texto, en Éxodo capítulo
10, versículo 13 y 14. Pero ustedes van a ver también de que cuando hubo esa plaga, se oscureció la tierra de Egipto. Ustedes ven que yo estoy señalando acá, ¿cierto? Con el cursor, ¿o no? Sí, sí. Eso. Y después, ustedes van a ver que esas plagas en Éxodo capítulo 10, esas langostas destruyeron los árboles, destruyeron la tierra. Cuando ustedes van al libro de Éxodo, donde nos dice que las langostas eran los madianitas, ustedes van a ver que ahí ya no hay granizo. ¿Ve? No se cumplió exactamente así, pero aparecieron las langostas que eran los hijos del oriente o los madianitas y destruyeron los campos de cultivos que tenían los hijos de Israel. Los destruyeron, por eso parecían langostas. Y cuando vino eso, vino una medianoche, que fue cuando el Señor liberó a los israelitas por mano de Gedeón de los madianitas. Entonces, miren que hay elementos parecidos. Y cuando ustedes miran en Apocalipsis 9, ustedes van a ver que hay granizo, así como en el Éxodo. Hay langostas, así como hubo langostas en Jueces y langostas en Éxodo. Van a ver que hay un oscurecimiento del cielo también, como apareció también, por ejemplo, en la historia de Gedeón y también en el Éxodo. Y van a ver que se les da la orden de que no destruyan a las plantas ni a los árboles, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios. Mientras que en los otros capítulos sí destruyeron las plantas, destruyeron todo. Entonces miren que eso es lo que es el principio de línea sobre línea, que los eventos del pasado vuelven otra vez y se repiten en forma de línea, ¿ven? Y en un espacio de tiempo. Entonces no es que se repitan todos iguales, pero nos dan a nosotros bases para entender qué es lo que va a suceder. Entonces para poder entender la plaga de las langostas de Apocalipsis 9, hay que entender la plaga de langostas de Éxodo, o sea que un texto se complementa con el otro. Esa era la idea que les quería dejar ahí. Y yo pienso que ya en la próxima entonces, si Dios quiere, volvemos entonces a mirar esto, así sea un momentico antes de pasar a la otra regla, para que a los otros que no alcanzaron a entrar ahorita les quede claro.